Buenas noches. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de presentarme. Soy la Magister Ingrid Sánchez Vera. En esta pequeña hora, este pequeño taller, vamos a hablar sobre lo que son los diseños de operaciones unitarias en aguas residuales municipales. ¿Cuáles son esos procesos físicos? Bien, vamos a ver en esta hora un tema de lo que es la visión general de tratamiento de agua residual. Basado en la introducción, la clasificación de los tratamientos, la combinación de tratamientos, asimismo un esquema de una planta depuradora y diagrama de flujo. Bien, lo más importante cuando diseñamos una planta de tratamiento es saber qué tipo de agua es, qué tipo de agua voy a tratar y qué es lo que quiero lograr. En este caso, nosotros tenemos que verificar, iniciar este proceso con una caracterización, ya sea domésticas, industriales o también denominadas para las milpas municipales. En base a esto es que nosotros vamos a decidir qué tipo de tratamiento, así como la tecnología a utilizar. Entonces, iniciamos. Para iniciar, tenemos que saber primero una visión histórica del tratamiento, ¿no? Finalmente, ¿por qué lo hago? ¿Base a qué lo hago? La finalidad más importante, primordial, velar por la salud pública, evitar el deterioro del medio ambiente, porque mucho hemos visto que todas las aguas residuales de muchas localidades llegan a contaminar lo que son ríos, lagos y directamente al mar, ¿no? Entonces, justamente por ello, ahora que la normativa también nos indica sobre muchos tratamientos y que nos obliga literalmente a tratarlos, porque no podemos seguir contaminando estos, es de necesidad que se tenga que realizar un tratamiento para las aguas residuales. Ahora bien, también, ¿cuál es el planteamiento inicial? Es finalmente, en pocas palabras, acelerar las fuerzas de la naturaleza en condiciones controladas en un espacio reducido. Otra finalidad o otro punto importante de partida para decidir cuáles van a ser el tipo de tecnología a utilizar en las plantas de tratamiento de aguas residuales es el espacio, ¿no? Tener el terreno saneado y de allí es nuestro punto de partida, saber qué es lo que queremos lograr y poder finalmente plantear la tecnología de acuerdo a las características. Otro de los puntos importantes es saber en qué clima estoy, porque no todas las tecnologías funcionan en todas las localidades, tiene que depender mucho sobre el clima en el que estás, si es muy frío, muy cálido. Entonces, de acuerdo a estas características es que también se decide sobre el tipo de tecnología a utilizar. En el curso que posteriormente se va a abrir el 30 de julio vamos a poder ver el diseño de cada una de estas infraestructuras, así como la decisión que debemos tener en cada una de las tecnologías y finalmente terminar sabiendo y conociendo el diseño de cada una de esas tecnologías, no a un nivel únicamente teórico, sino a terminar o a empezar a diseñar, que es lo que finalmente la finalidad de este curso. Pero bien, en este taller vamos a ver en términos generales todo lo que podemos realizar, así como los tipos de tecnología a utilizar. Bien, ¿cómo es que han evolucionado los planteamientos en cuanto a lo que son las plantas de tratamiento? ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales? La eliminación de la materia en suspensión y flotantes, efectivamente. El tratamiento de materia biodegradable, también. La eliminación de patógenos, efectivamente. Una vez se controlan estos, ¿qué queremos lograr con ello? Queremos lograr que se intensifiquen los anteriores, evidentemente por un tema en que... Perdóname un segundito. Okay. El inicio de los criterios estéticos y medioambientales. Yo cuando finalmente diseño una planta de tratamiento necesito saber también la ubicación correcta por el tema de olores. El tema de olores es un tema que se ha ido incrementando en todas las plantas de tratamiento, que hoy en día podemos, bueno, evidenciar este tema, porque justamente no se diseñan las plantas de tratamiento con criterios medioambientales. Porque si bien es cierto, las plantas de tratamiento ayudan
a mejorar el tema del agua y la calidad de esta. También hay otros aspectos como el aire, que justamente es necesario también nivelar. Finalmente, la eliminación del nitrógeno y fósforo, especialmente en los lagos. Hemos visto muchos temas de eutrofización a causa de esto, ya que hay que reducir estos niveles de nitrógeno y fósforo para que nuestros lagos puedan estar libres de eutrofización. Y otros, ¿no? Finalmente, ¿cuál es nuestra tendencia final? Es la descarga a un cuerpo de agua, o puede ser una quebrada, pero que cumpla con lo que nosotros, la normativa nos indica, ¿no? Ahora, veamos cuáles serían la clasificación de tratamientos. Sabemos muchos que en cuanto a lo que son tratamientos se diferencian tanto por las operaciones físicas, químicas y biológicas. Entonces, al inicio, cuando se empezó a diseñar plantas de tratamiento, era más un tema físico, ya que predominaba justamente realizar o diseñar infraestructura que pudiera de manera física y únicamente hidráulica reducir todos estos niveles. ¿Cuáles son? Los que conocemos normalmente: desbaste, el mezclado, la perforación, la flotación, la sedimentación y la filtración. Cuando hablamos de esto nos referimos a la infraestructura que diseñamos para que justamente nos haga esta operación. Cuando hablamos de operaciones químicas, ya directamente nos referimos a la utilización de productos químicos, ¿no? Entonces, para justamente realizar este tema, en base a lo que es una precipitación química, puede ser una absorción y finalmente una desinfección. Operaciones biológicas se realizan gracias a la actividad biológica, evidentemente. Lo que son nuestras propias sustancias orgánicas biodegradables, y lo que vamos a lograr es reducir toda nuestra carga orgánica, así como también llegar a disminuir, como lo comentaba, el tema de lo que es el nitrógeno. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de depuración biológica de los que hablamos? Antes de iniciar a la combinación de tratamientos que vamos a ver en cuanto a lo que es tecnología. El principio de tratamiento biológico de aguas residuales es el mismo que el de la purificación espontánea de aguas naturales, si queremos verlo de una forma sencilla. Se realiza en reactores diseñados especialmente para mantener los microorganismos bajo condiciones controladas, acelerando un proceso natural de descomposición y neutralización de los residuos, antes de que las aguas sean finalmente vertidas a lo que nosotros denominamos masas de agua receptoras. Ahora, ¿qué pasa en este proceso? En el proceso participan distintas reacciones microbiológicas. ¿Para qué? Para eliminar o transformar diferentes tipos de materia orgánica, nutrientes y otros elementos químicos que también están presentes dentro del agua residual, como lo que son los sulfuros, los metales. Entonces, estas reacciones que se van a generar dentro de estos reactores, bajo condiciones pueden ser aerobias, que posteriormente lo vamos a ver, es decir, que tenga presencia de oxígeno disuelto, pueden ser anóxicas, es decir, ausencia de oxígeno disuelto, con presencia de nitratos, o anaerobias, que ausencia tanto de oxígeno disuelto y nitratos. Entonces, dependiendo de la vía de degradación que empleemos, como lo mencioné al principio, esto va a depender directamente de condiciones climáticas, de condiciones de espacio, de condiciones de la caracterización que tengamos del agua residual. La biomasa que vamos a emplear en el tratamiento puede mantenerse en suspensión, adherida al material de soporte. Entonces, esto es lo que tenemos que eliminar. Ahora, los tratamientos biológicos se basan en la utilización de microorganismos. De hecho, cuando nosotros arrancamos una planta, es importante tener la presencia de microorganismos iniciales, porque cuando ingrese el agua al reactor, no vamos a tener aún pues, una presencia bastante suficiente como para que realice un proceso eficiente. Entonces, literalmente el tratamiento biológico se basa en la utilización de microorganismos. Esos tienen que ser capaces de asimilar las sustancias.
ya sea las de suspensión o las disueltas, que van a estar presentes en el agua residual. ¿Cuál es el fin finalmente? De incorporarlas a un metabolismo celular. ¿Para qué queremos hacer esto? Para obtener energía y dentro de sus funciones vitales y promover un desarrollo somático, es decir, que todas nuestras bacterias logren autodepurarse. Sin embargo, esto no se puede generar si no se tiene un control adecuado en cuanto a lo que son las condiciones ambientales, porque muchas veces hemos visto que se construyen plantas de tratamiento y se dejan allí y bueno, estas necesitan de operación y mantenimiento, ¿no? Ahora esto depende también de la elección que hemos iniciado según la presencia o la ausencia del oxígeno. Hay que controlar parámetros como el pH, la temperatura y la mezcla entre estas, ¿no? Ahora, sí es posible conseguir el desarrollo de una biomasa capaz de depurar el agua hasta alcanzar un grado de tratamiento deseado. Los principales procesos biológicos utilizados en el tratamiento de agua residual los vamos a ver en las posteriores diapositivas. Pero para no pasarnos, cuando hablamos, eso es parte de lo que les he comentado, de un tratamiento secundario. Sin embargo, lo que antecede a este es nuestro tratamiento primario, que finalmente lo que necesita es ingresar el agua residual mediante un tamizado y una sedimentación. ¿Para qué? Para tenerla evidentemente libre de desechos grandes, ¿no? Porque hemos visto que a los buzones le echan de todo, ya sea bolsas, hasta animales muertos, entre otras cosas. Entonces, finalmente es muy necesario el tema del tamizado y la sedimentación para todo lo que son los sólidos que puedan sedimentar antes de iniciar nuestro tratamiento. Entonces, bien, y pasamos finalmente a lo que es el tratamiento secundario, de lo que les estaba hablando un poco ahora al inicio. Se basa totalmente en lo que es la eliminación de una parte de los sólidos y de los compuestos orgánicos disueltos que sean biodegradables. Que también al final, evidentemente debe incluir una desinfección del efluente, un afinamiento también que se le denomina, para que pueda llegar a nuestro cuerpo receptor sin ningún problema. Los procesos que vamos a ver ahora son los procesos que vamos a diseñar o vamos a aprender a diseñar en el curso que se va a abrir próximamente. Sin embargo, es importante mencionar que cuáles son estos y por qué los realizamos, ¿no? Porque finalmente es importante tener la reseña del inicio de todo esto. Cuando hablamos de proceso de fangos activados en el sistema de tratamiento biológico, es importante saber que fue desarrollado allá en los años de 1914 más o menos en Inglaterra, quienes realizaban experimentos con un cultivo biológico en suspensión en un tanque aireado se inició, e introdujeron la idea de recircular la biomasa suspendida, en lo que denominaron posteriormente este proceso de fangos activados. Entonces, los primeros reactores de fangos activados fueron operados con un régimen discontinuo, como una unidad de llenado vaciado. Sin embargo, la necesidad de tratar grandes caudales de aguas residuales, ya que el incremento de población también crecía a la par, así como los problemas del control de estas unidades, en cuanto a lo que son grandes descargas de caudal frente a un caudal del efluente, la obstrucción de los difusores de aireación durante la sedimentación, la operación manual del ciclo, que disponía que también se tenga un tipo de automatización, obligaron rápidamente a que los reactores de flujo continuo, que vamos a verlo, abandonándose estos durante un buen tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia si estamos hablando dentro de un reactor continuo y de uno discontinuo? Finalmente es la gran pregunta. El funcionamiento del primero, es decir, de un reactor continuo, obedece a una secuencia espacial, mientras que el segundo obedece a una secuencia temporal. Es decir, un tratamiento de tipo continuo consta de diferentes depósitos, cada uno con características particulares, por lo que el agua, cuando ingresa,
fluye y se tiene lugar a una fase determinada de tratamiento. Bien, entonces el volumen de cada zona determina el tiempo medio en el que el agua estará sometida a unas condiciones ambientales determinadas. Ahora, por otro lado, el agua de un reactor de flujo discontinuo permanece todo el tiempo en el mismo tanque y las diferentes fases de tratamiento se suceden en el tiempo, en función de los objetivos de la depuración que se desea conseguir. Bien, entonces, el proceso de fangos activados ha sido desarrollado principalmente para la eliminación tanto de materia orgánica como de nutrientes. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Ya nos hemos mencionado, el nitrógeno y el fósforo. Los microorganismos convierten la materia orgánica y los nutrientes en compuestos más simples, es decir, dióxido de carbono y agua, así como una nueva biomasa. Esta, que se entiende ya, que tiene después del tratamiento, alcanza una eficiencia que ya no necesariamente tenga que ser contaminante, ¿no? Por eso pasa diferentes procesos. Bien, ahora muchos también comentan y se tiene claro cómo es el tema de la eliminación biológica del nitrógeno, si se consigue o no, y lo cual es correcto, porque justamente al paso del tiempo se ha verificado que la eliminación biológica del nitrógeno se consigue en procesos sucesivos, en tanto lo que es la nitrificación y la desnitrificación. Entonces, lo que se quiere también es llegar a este nivel para justamente evitar la contaminación en lagos, ya sea por estos nutrientes y lo que tanto se teme cuanto lo que hablamos de eutrofización. Entonces, bueno, rápidamente, durante la desnitrificación y bajo condiciones anóxicas, lo que expliqué al inicio, los nitratos y los nitritos son utilizados por bacterias heterótrofas facultativas como aceptores finales de electrones para la respiración celular, ¿ya? Como resultado de ello, se produce un nitrógeno gas que escapa a la atmósfera, así como un consumo de carbono orgánico biodegradable. Ahora, para permitir la desnitrificación y establecer una población de bacterias capaz de realizar la eliminación biológica del fósforo en el agua residual, lo que sí debe tener es suficiente carbono orgánico. Bien, eso es en cuanto al nitrógeno. Ahora, en cuanto al fósforo, este puede ser eliminado por precipitación química, usando sales metálicas. Los que son químicos van a poder entender esto fácilmente. En cuanto a lo que es que sales metálicas, aluminio o de hierro. ¿Ya? Entonces, aunque este proceso es sencillo y también bien conocido, la adición de reactivos químicos al agua encarece normalmente el proyecto, lo hace costoso. Y evidentemente también origina grandes cantidades de fango residual, que muchas veces es difícil gestionar en lo que es vertederos controlados. Ahora, sí, pero es necesario, ¿no? Entonces esto también depende de un arranque inicial, de la evaluación que se tenga sobre la caracterización de agua y a qué nivel voy a querer tratar el agua. Los procesos biológicos de eliminación de fósforo ya hoy en día despiertan un interés creciente debido justamente al incremento de exigencias en cuanto a la normativa. Entonces, asimismo, debido a su menor producción de fangos y a la posibilidad de conjugarlos con la eliminación del nitrógeno, es decir, que se puedan eliminar en conjunto, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al tratamiento secundario, si hablamos de la reducción de fangos activados, también podemos hablar de lagunaje, de humedales, filtros percoladores y una sedimentación secundaria, en cuanto a tratamientos secundarios. Sin embargo, cada uno de estos tiene una particularidad especial. Como al inicio lo comenté, muchos vemos o hemos visto en muchos lugares la incorporación de lagunas como plantas de tratamiento. Sin embargo, también es de mucho conocimiento que se dice que no funcionan, sin embargo, funcionan eficientemente
si se tiene las condiciones adecuadas, el clima adecuado y la operación y mantenimiento también adecuado. Asimismo, lo que son los filtros supercoladores, aquí en Arequipa hemos visto que se tiene para el tratamiento de agua residual. También ya se tiene el tema de los lodos activados. Y finalmente, bueno, evidentemente es necesaria una sedimentación secundaria, ya sea cualquiera de los anteriores casos, excepto las lagunas y los humedales. Sin embargo, el afinamiento que se tiene posterior puede incluir un tema también de desinfección. Eso lo vamos a ver en el tratamiento secundario. Bien, entonces, de acuerdo a la decisión que se tenga para la elección de uno de estos procesos para la incorporación de una planta de tratamiento de agua residual, es importante conocer cómo funciona cada uno de ellos, cómo se diseña cada uno de ellos, cuál es el funcionamiento, cuál es la operación y mantenimiento que se debe de tener, qué necesidad, el punto de partida, la necesidad de el área que se tiene y si ese terreno también está saneado. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a poder elegir alguno de estos procesos. Ya, entonces, ¿cuáles son los procesos más comunes? Los procesos más comunes, como hemos estado comentando, vienen a ser el tema de los filtros percoladores, los activados, biodiscos, el lagunaje, asimismo también humedales. Ahora, en cuanto a lo que es el lagunaje, rápidamente podemos ver que son sistemas, si bien es cierto, alternativos, están dentro de los no convencionales. Podemos tener lagunajes edáficos, acuáticos. Se diferencia por su aplicación, ya que pueden ser superficiales o subsuperficiales. Dentro de los superficiales, como vemos en la pantalla, tenemos lo que son el filtro verde, la infiltración rápida y el de escorrentía superficial. Cada uno de estos vamos a desarrollarlos en el curso. Asimismo, lo que son los de aplicación subsuperficial, las zanjas y lechos filtrantes, asimismo los humedales de flujo subsuperficial. Ahora, los acuáticos, por otro lado, tenemos tanto el lagunaje natural y aireado. Bien, definitivamente, sus nombres nos lo indican, naturales, normalmente vamos a conseguir plantas del lugar y no necesitan una oxigenación aparte. Las aireadas van a incluir una oxigenación aparte de esto. Y finalmente los humedales de flujo superficial. Entonces, de qué depende justamente la elección de cada uno de estos, vamos a aprender en nuestro curso para saber justamente cuál es el ideal. Ahora, normalmente se le conoce como lagunas naturales, lagunas convencionales, lagunas de oxidación, lagunas de esterilización. También están las lagunas facultativas. Entonces, de acuerdo a la necesidad que se tenga, al tipo de tecnología que se tenga, también al presupuesto que se tenga y finalmente lo más importante, de acuerdo a la caracterización, vamos a poder elegir el tipo de laguna que necesitamos construir, diseñar. Por lo general, las lagunas no son de gran profundidad, pero lo que sí ocupan mucho espacio, por lo que se tiene que tener grandes áreas para la colocación de estas, ya que no son un par de lagunas, sino que también tienen un proceso, lagunas primarias, secundarias, esto podemos tener terciarias o de afinamiento. Entonces, la importancia de elegir una laguna funciona muy bien en climas muy cálidos, muy calurosos. Entonces, esa participación para la descomposición de la materia orgánica es sumamente importante para que justamente pueda reducirse sin ningún problema y no necesariamente pueda emitir olores a gran escala, justamente por un control que se tiene que hacer y no dejarse abandonadas las cosas. Necesitan una operación, necesitan un mantenimiento cada cierto tiempo para justamente evitar esto y que pueda provocarse un tema de proliferación de olores.
Bien, entonces también existe el lagunaje iriado, también. Aquí no se ve en gran escala, pero en algunos casos se le añade oxígeno justamente, ¿no? Pero eso depende del tipo de laguna que se elija. Ahora, ¿cuál es la comparación en base a otras que necesitan mayores infraestructuras? El coste de inversión es bajo, necesita menos personal encargado, no necesita un tipo de energía porque no necesita electricidad, y la evacuación de lodos se puede postergar en grandes periodos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes? Normalmente, como sabemos, se le coloca geomembrana, también lo cual se calcula, se diseña, pero si no se coloca y esta no se impermeabiliza correctamente, puede causar mucha filtración, entonces, lo cual sería muy negativo para nuestros niveles interiores como las aguas freáticas, ¿no? Lo que le mencionaba, necesitan bastantes grandes extensiones de terreno. Y finalmente, bueno, si es que se tiene un efluente con gran concentración de algas, vamos a tener problemas allí con las fuentes receptoras si no logramos reducir justamente los nutrientes y llega agua con demasiada concentración. Ahora, si no lo diseñamos correctamente, es decir, si este diseño no es compacto, que finalmente tenga las dimensiones adecuadas, al no poder descomponer la materia orgánica, vamos a provocar definitivamente malos olores. La mayoría de las lagunas que producen este tipo de olores es porque no están logrando una eficiencia en su remoción. La descomposición microbiana es muy baja o probablemente nula, pues por lo que generalmente produce olores a kilómetros, ¿no? Entonces, es importante este control y el diseño correcto para que las lagunas puedan funcionar eficientemente. Ahora, es muy cierto lo que les comentaba al inicio, la eficiencia disminuye a bajas temperaturas, porque el sol ayuda a la descomposición microbiana. Entonces, el tener la temperatura elevada colabora en el tema de las lagunas. También hemos hablado sobre los humedales, que en muchos casos también lo utilizan como tratamiento hasta terciario, pero también podría ser un tratamiento secundario de acuerdo a las necesidades que se tenga o al nivel de la caracterización que se tenga del agua residual. En cuanto a lo que son su construcción básica, como lo vemos en la imagen, y el agua ingresa, está protegido por una membrana impermeable, puede ser una membrana, posee grava gruesa, grava fina, el nivel de agua también tiene que ser controlado para no producir ahogamientos o a las plantas que se tengan. La vegetación que se elija es mejor si es que se puede ser de lugar, de tal manera que en condiciones climáticas no haya ningún problema para su crecimiento. Y finalmente la salida del tanque, ya sea para llevar al cuerpo receptor o al siguiente nivel de proceso en caso que estemos usándolo como secundario. Y tenemos en cuanto a lo que son el tratamiento terciario, también lo utilizamos justamente ya para reducir eliminación como nutrientes, lo que hemos hablado del fósforo, del nitrógeno, básicos para evitar la eutrofización, y incluyen la desinfección del efluente. Ahora, la desinfección del efluente, el problema de este está en que muchas veces simplemente se le añade cloro, pero el temor a esta es la reacción ante los compuestos que puedan quedar y formar trialometanos, ¿no? Y esto finalmente en el cuerpo de agua resulta negativo. Entonces por eso hay que tener un control preciso de qué es lo que vamos a generar o añadirle, así como la dosificación correcta para que no se tenga mayores problemas en cuanto a esta formación.
Entonces, en cuanto al tratamiento de regeneración, los principales procesos finales, digamos así, que también podemos tener son hasta de acuerdo al nivel, como les mencioné, de tratamiento que queremos lograr, podemos tener nanofiltración, ultrafiltración, hasta osmosis inversa, ¿no? Sin embargo, esto depende justamente del nivel de tratamiento que requiera, y ya sea para regar, para añadirlo al cuerpo de agua, ya sea vegetación de tallo corto o tallo alto. Entonces esto depende justamente de la tecnología que vayamos a usar. Entonces, directamente, ya sea en el sentido de que el nivel de purificación que se tiene es de acuerdo al uso que le vaya a dar al final. En muchas ocasiones el agua todavía se utiliza para regar vegetación de tallo alto porque justamente no voy a tener mayor contaminación, pero si fuera de tallo bajo o para exportación, el nivel de agua que se requiere es mucho mayor en cuanto a purificación. Entonces es por ello, al final, el afinamiento que se le da a esta agua, es importante saber qué es lo que yo quiero lograr con esto. En cuanto a la línea de agua que forman parte de los procesos, como ya lo hemos comentado, básicamente lo que queremos lograr es la reducción del volumen del agua, una mejora sanitaria, que este sea pues evidentemente utilizable, o de lo contrario vaya directamente al cuerpo receptor, pero sin ningún tipo de contaminación extra. Como hemos visto, entre los principales procesos, esto es en cuanto ya a los lodos, los principales procesos en cuanto a los lodos, porque también ya existe normativa para los lodos. Antes se retiraba los lodos y bueno, en algunos casos se les hacía secar y en otros simplemente se dejaban y finalmente estos seguían contaminando. Pero ya la normativa también ya nos obliga a que mínimamente los lodos sean deshidratados, pero eso también depende de acuerdo al nivel de contaminación que tienen los lodos. Entonces esto también lo vamos a ver y vamos a aprender el diseño de cada uno de esos tratamientos a nivel teórico, a nivel práctico, cómo se diseña, a calcular cada uno de estos, cuál es el dimensionamiento de cada uno de estos, de qué depende. ¿Cuáles son estos procesos que vamos a aprender a diseñar en un curso? Son el espesamiento, la deshidratación, la estabilización, también el secado térmico y reducción térmica. En Arequipa existe el tratamiento de lodos, es en la planta de la Escarredilla, que lo hacen de una manera muy efectiva. El lodo es pesado, es deshidratado, tiene un secado térmico muy eficiente, de tal manera que el lodo que se produce es de buena calidad, ¿no? Entonces se está iniciando, me parece, unos términos, unos trámites para poderlo comercializar. Ya les mostraré algunas imágenes justamente de cómo se llevan estos procesos. Entonces es importante ya, hoy en día, no solo el tratamiento de aguas, del agua residual, sino también de los lodos que producimos en la planta. El nivel que se tiene para los diferentes usos, ¿no? Que muchas veces también pueden utilizar como. Sin embargo, esto ya es parte de la comercialización, de la EPS, que utilice esto, ¿no? Pero ya el punto de partida es de suma importancia que se aprenda a diseñar cómo se realizan estos procesos. En cuanto a un esquema convencional de lo que es una planta convencional, bueno, como lo hemos visto, el agua ingresa, pasa por un pretratamiento. Del pretratamiento se dispone a una depuración primaria. De la depuración primaria, que ya sea cualquiera de los procesos que hemos mencionado, pasa a una depuración secundaria, que también está dentro de los que hemos mencionado, y opcionalmente la depuración terciaria. Justamente esta depende de lo que ya hemos mencionado acerca del nivel de purificación que se tenga, que se requiera, de acuerdo a la descarga que vayamos a realizar. Normalmente en la zona urbana
existen todos estos procesos, ¿no? Pero también en la zona rural es muy importante conocer cuáles podrían ser. Como hemos visto o hemos presenciado quizás en algún momento, el uso de los biodigestores. Muchos me consultan si se puede utilizar o para qué utilizo tanto. Sí, podríamos utilizar estos que ya hacen un sistema primario. Entonces es importante mencionar que si bien es cierto el tanque es séptico, bueno, en este caso mejorado, que es el biodigestor, es un nivel primario de tratamiento. Significa que lo que sale del agua, del tanque, cumple unos parámetros primarios. Entonces, no es que de aquí yo ya lo pueda echar a algún cuerpo receptor. Por el contrario, después del tratamiento, se recomienda o se debe utilizar unos pozos percoladores o zanjas de infiltración, que también las veremos, que son de muy buena utilidad, es decir, que el agua no va a ingresar a ningún tipo de cuerpo receptor, sino que este va a estar infiltrado en la suelo. Evidentemente, cumpliendo los parámetros que el tratamiento primario vaya a resultar. Sin embargo, nuevamente lo menciono, el agua no va a un cuerpo receptor, es decir, lago, laguna, mar. Por el contrario, el agua se infiltra mediante pozo o zanja. ¿De qué depende mi decisión del pozo o zanja? Depende del espacio. Y algo muy importante para iniciar esto es un test de percolación. Finalmente, porque en muchas ocasiones, bien es cierto, ha resultado ser algo efectivo para el momento, para darle solución justamente al tema de las aguas residuales, pero en otros casos donde las localidades o el terreno que se tenga un nivel freático alto, en vez de ayudar, empeora, porque finalmente al infiltrarlo, y no va a tener una porosidad suficiente como para absorber el agua, lo que voy a generar finalmente es un pantano, ¿no? El agua no va a poder infiltrarse con normalidad. Entonces, por ello que yo requiero al inicio de esta toma de decisión un test de percolación para saber si es que me conviene o no, o es que puedo colocar o no un tanque biodigestor. Entonces, normalmente en zona rural se acostumbra a colocar esto por la facilidad de hacerlo. Sin embargo, es importante mencionarlo que su colocación depende del suelo, ¿no? Del tipo de suelo que se tenga. El lodo que produce igual se retira cada cierto tiempo. Sin embargo, lo más importante es saber si es que el suelo me va a funcionar o no para la colocación de este. ¿Ya? Entonces eso es importante. Igual en las zonas más alejadas que quieren colocar igual este tipo de sistemas pequeños para caudales pequeños, también ya hay varias marcas que venden este tipo de biodigestores que la promesa es un buen tratamiento. Sin embargo, siempre se necesita que su tratamiento secundario final, digamos en este caso, porque hay más, sea tanto una zanja y un pozo. Ahora, ¿de qué depende si zanja o pozo? Del espacio. La zanja, por lo general, ocupa grandes espacios, grandes terrenos, por lo que es a lo horizontal. Si bien es cierto, la excavación es menor, pero a lo longitudinal resulta ser más largo. En cambio, yo también en el pozo necesito un área menor. Sin embargo, la profundidad de evidentemente, es a lo vertical, ¿no? Ahora bien, entonces, justamente en base a esos criterios, es que yo decido si es que puedo o no colocar este sistema. Ahora, de no poderlo colocar, entonces definitivamente se tendría que realizar un sistema de tratamiento a nivel de piso, entonces, como los tratamientos que hemos mencionado. Ahora, dentro de la depuración primaria también, en muchas localidades, que se sigue usando también es el tanque IMOF, que también funciona como el biodigestor, solo que sí requiere, evidentemente, porque es una infraestructura a nivel de piso superior, tener todos los tratamientos siguientes. Sin embargo, también es importante saber, como lo ven en la parte de abajo, que los fangos que salen, tanto de la depuración primaria, del
del tratamiento de la depuración secundaria deben ser tratados. Bien, estos requieren justamente de una digestión de lodos para que pueda evacuarse. Y en muchos casos, cuando se hace esto, muchos deciden por qué utilizan el gas que sale de esta y lo reutilizan. Y los otros, bueno, ¿no? Lo queman también, que puede ser una salida también, de acuerdo a la producción que se tenga. Sin embargo, existen muchas maneras de reutilizar todo lo que se extrae, digamos, de una planta de tratamiento de agua residual. Sin embargo, es importantísimo mencionar que todo lo que se haga en la planta de tratamiento de agua residual debe ser calculado y diseñado. Muchos se han acostumbrado a que justamente como se tiene en un lugar, se copie de la misma manera, pero ya hemos visto que todos los diseños, cálculos, se realizan de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Ninguno se parece al otro. Por lo tanto, es importante mencionar que el cálculo de cada uno de estos es diferenciado en cada localidad, en cada zona que se quiera colocar. Tanto para zonas cálidas, frígidas, entonces de eso depende mucho. Bien, entonces todos estos cálculos, todos estos diseños, vamos a poderlos ver detalladamente en el curso que se les invita, empieza este 30 de julio, y vamos a ver paso a paso, así también van a poder obtener el material del dimensionamiento de cada uno de estos procesos, y finalmente la idea es salir del curso con el conocimiento avanzado de cómo es que se diseña cada uno de estos procesos, así como la decisión de la tecnología que se va a utilizar o que se puede utilizar en cuanto al diseño de estas. Bien, entonces este pequeño taller de invitación es justamente para que podamos quizás reunirnos más adelante en el curso, de tal manera que aprendamos a diseñar todos estos y tener información y realizar las consultas que sean necesarias, hacerles el acompañamiento, si es que ya están diseñando algunos tipos de estos. Como lo mencioné al inicio, yo tengo maestría en tratamiento tanto de agua como de desagüe, entonces, para servirles. Bien. Listo, entonces, previa invitación para el 30 de julio, nuevamente lo reitero. Muchísimas gracias que les han podido visualizar este pequeño taller de invitación. Gracias.